En el día de hoy, entonces, dando continuidad al tema que iniciamos en la clase anterior, vamos a hablar acerca de la energía potencial electrostática. Vamos a recordar entonces cómo fue que definimos esa energía potencial electrostática. Recuerden que entonces nosotros partíamos del hecho de que teníamos un par de cargas que iban a estar ubicadas a una distancia R. Entonces, si por acá yo tengo una primera carga y a una distancia de esa carga yo quiero ubicar una segunda carga. Esa segunda carga yo la estoy trayendo desde una posición que está muy alejada y la estoy ubicando justamente en esta posición, ¿cierto? Para poder hacer eso, suponiendo que esas cargas están ubicadas a una distancia R, yo tengo que invertir una energía. Y definimos esa energía debido al hecho de que en este caso las cargas naturalmente van a tratar de repelerse. Definimos esa energía como el trabajo que tuvo que haber hecho un agente externo para traer esa carga más Q, la Q minúscula, hasta esa posición y nos va a equivaler o vamos a considerar esa energía como el producto de las cargas, Q, por la constante de Coulomb sobre la distancia a la cual se encuentran ellas ubicadas. Si ustedes recuerdan, esto está entonces en unidades de energía, unidades de Joule. En el caso en que tengamos las cargas de cargas diferentes o de signos diferentes, lo que vamos a encontrar entonces es que naturalmente las cargas van a tratar de atraerse entre sí. Entonces, el agente externo lo que está haciendo es realizar una fuerza que se opone a mantener las cargas o a permitir que esas cargas se traten de unir. Esencialmente, entonces, siempre vamos a definir eh, que cuando ya tenemos la configuración ubicada, ¿cierto? Es decir, cuando tenemos acá las cargas en estas posiciones, lo que hemos hecho es precisamente convertir ese trabajo que realizamos en una energía potencial. No olviden que la energía potencial entonces es esa capacidad de realizar trabajo a partir de cierta configuración. Al igual que cuando hicimos o cuando mencionábamos el caso de un resorte, si yo comprimo el resorte, estoy almacenando el trabajo que hice para traer el extremo del resorte hasta cierta posición. Lo que está haciendo es almacenar esa energía que realicé en forma de energía potencial elástica. Si yo libero la fuerza que está manteniendo los extremos del resorte a una cierta distancia, entonces el resorte volverá a su posición o a su longitud natural, realizando trabajo. Entonces lo que hice fue simplemente almacenar una energía que apliqué en forma de energía potencial. Igualmente sucede con la energía potencial gravitacional. Si yo quiero realizar un trabajo gracias a la energía potencial gravitacional o gracias a la diferencia de alturas, lo que tengo que hacer es almacenar un objeto a una cierta altura. Piensen, por ejemplo, en la manera como funciona una central hidroeléctrica. En ese caso, lo que estamos haciendo es almacenar la energía en forma de agua a una diferencia de altura con respecto al punto en donde se encuentra, digamos, la casa de máquinas. Y con esa diferencia de alturas, permitiendo que el agua se desplace de un punto al otro, que baje, que cambie su posición, gane energía cinética, ya puedo realizar entonces un trabajo. Entonces recuerden que siempre para configurar esto, para ubicar este sistema en esta configuración que estamos poniendo allí, con dos cargas a una cierta distancia, es necesario que alguien haya hecho trabajo. Entonces, vamos a indicar eso para crear esa configuración. Una configuración de cargas, alguien realizó un trabajo o le imprimió una cierta energía. Eso es lo que estamos diciendo de la misma, en el mismo sentido. ¿Cuánto, ¿Cuánto es la energía entonces que se imprimió? Teniendo en cuenta que la energía electrostática es una energía que es de tipo conservativa, recuerden que con las energías conservativas tenemos una ventaja
bastante interesante, y es que precisamente el trabajo que realizamos o la energía que le imprimimos al sistema se va a almacenar y nos va a representar entonces cuánto es el cambio en la energía potencial. Entonces también podemos decir el trabajo hecho para generar la configuración cambia la energía potencial del sistema. En los libros de texto nosotros vamos a encontrar una definición en el cual nos mencionan los cambios de energía potencial. Entonces nos dicen, vea, el trabajo que hizo la fuerza externa, así fue que nosotros lo definimos. Dijimos, el trabajo que hizo la fuerza externa es la integral desde el punto inicial hasta el punto final, hecho del trabajo que hizo la fuerza externa, precisamente. La fuerza externa en producto punto por el diferencial de desplazamiento. Así fue que nosotros lo definimos. También dijimos, pero es que resulta que en esta condición o en esta situación, la fuerza externa es exactamente igual a la fuerza eléctrica, solo que con sentidos opuestos. Y eso me hace o me permite expresar esto en términos de la fuerza eléctrica. Entonces, esto es exactamente igual a menos la fuerza eléctrica punto de R, entre el mismo punto, entre los puntos inicial y final. ¿Cuáles fueron los puntos que nosotros tomamos como inicial y final? Dijimos, estoy trayendo esas cargas desde por allá, muy lejos, desde el infinito, y la estoy ubicando a una cierta posición, pero aplicará también para cualquier par de puntos que yo esté determinando. En los libros de texto, como les decía, nos mencionan que precisamente esa energía o ese trabajo que estoy imprimiendo es equivalente al cambio en la energía potencial. Entonces, uno encuentra esta expresión, el cambio en la energía potencial, que no es otra cosa que la energía potencial al final menos la energía potencial inicial, es exactamente lo mismo, es menos el trabajo entre el punto inicial y el punto final de la fuerza eléctrica, punto de R. Aquí, ¿qué podemos hacer entonces? Considerando que nosotros conocemos cómo es la fuerza eléctrica, o la idea de volver esto fuerza eléctrica es ¿por qué? Porque nosotros ya aprendimos a partir de la ley de Coulomb cómo podemos expresar esa fuerza eléctrica. Sabemos que, por ejemplo, es el producto entre las cargas, la constante de Coulomb y el inverso de la distancia al cuadrado. Entonces esto me quedaría la constante de Coulomb, vamos a poner el signo menos, la carga, la otra carga, estamos considerando que esta es la energía que estamos invirtiendo para llegar a esta configuración, ¿cierto? Entre el punto inicial y el punto final de dr sobre la distancia al cuadrado, R2. ¿Por qué podemos hacerlo de esta manera? Porque miren que precisamente esta expresión de acá que tenemos tiene apuntando en la misma dirección, pero en sentidos opuestos, la fuerza eléctrica y el diferencial de desplazamiento. En este momento, si nosotros analizamos la fuerza eléctrica, nosotros nos vamos a dar cuenta que la fuerza eléctrica apuntaba justo en esta dirección y el diferencial de desplazamiento, el dr, apunta en esta dirección. Son vectores, son unidades vectoriales que las debo tratar como tal, pero teniendo en cuenta que tienen la misma dirección, el coseno del ángulo que forman entre ellos lo conozco y entonces lo puedo sacar o puedo simplificar esa expresión y puedo entonces reemplazar la fuerza eléctrica por su magnitud, que sería entonces el producto de las cargas por la constante de Coulomb sobre R al cuadrado,
Y ahora la integral, entonces solamente me queda entre R, entre el punto inicial y el punto final de dr sobre R2. ¿Eso a qué me va a llevar? Cuando hacemos la solución de esa integral, llegaremos a que el cambio en la energía interna, en la energía potencial, entonces, será entonces menos K sub E por Q, y acá tenemos entonces la integral de R de 1 sobre R2, sería menos 1 sobre R, entre el punto inicial y el punto final. Si nosotros nos damos cuenta, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar que esto es igual, el cambio de la energía potencial sería K sub E por Q, 1 sobre R final, menos 1 sobre R inicial. ¿Dónde están entonces esos puntos precisamente? Pues bien, resulta que, a ver, yo creo que acá tengo, no sé si acá tengo un error, tal vez lo estoy considerando al revés. Producto de las cargas positivos, si lo traigo desde el infinito. Ah, no, está bien. Juan, ¿no sería el DR cuando creo que pues realiza un coseno, pues el coseno sería de 180, entonces saldría un menos, ¿no? El menos uno, sí. Ah, pues Entonces, creo que en la parte de arriba no sé si lo pusiste. creo que eso es lo que me falta precisamente, ¿cierto? Energía final menos energía inicial, listo. Entonces aquí sí me faltaría el menos uno del coseno. Eso me volvería este valor, un valor positivo, ¿sí? Y aquí, entonces aquí me invierte estos dos. Este sería el inicial menos el final. Sí me quedaría así. Aquí no me está cuadrando algo. Aquí algo no me está cuadrando. A ver, miremos un momento más adelante. Vamos a ver el análisis de qué es lo que está ocurriendo aquí. Por ejemplo, yo tengo dos cargas. Si mis cargas son Juan, yo creo que positivas, son los límites de la integral. Yo creo que final va abajo y inicial arriba, y después le pones el negativo y le cambias el orden a los límites, no. a ver, miremos aquí los límites de esa integral. A ver, consideremos acá lo que estamos haciendo. Si nosotros acá tenemos el trabajo de la fuerza externa, estamos hablando de que estamos trayendo entonces la carga desde el infinito. Vamos a mirar aquí. Si acá lo hubiéramos tenido desde el infinito hasta el punto R, eso es igual al menos trabajo hecho por la fuerza eléctrica también entre el infinito y el punto R. El cambio de la energía potencial lo establecemos de esta manera. Hasta ahí estaría bien. El punto inicial, este sería también el infinito, este sería el punto R. Cuando hago la integral, la fuerza eléctrica queda con... No. Ya vi qué es lo que está pasando. No, acá lo que estamos considerando es que ya directamente, cuando estamos considerando la fuerza eléctrica y el DR, ya estamos incluyendo el hecho de que la fuerza eléctrica y la fuerza externa tienen la dirección, o la misma dirección, pero el sentido opuesto. O sea, ese signo menos ya tiene incluido el, el coseno del ángulo que forman ellos. ¿Sí? Porque de otra manera tendríamos un problema aquí
De otra manera tendríamos un problema aquí. Este sería entonces el R final menos el R inicial. Vamos a aclarar qué fue lo que pasó aquí. Bueno, lo que ocurrió es, si nosotros consideramos que las dos cargas son positivas, miren que el cambio en la energía potencial tendría que ser como sigue, tendría que ser de la siguiente manera. Si yo tengo una sola carga en mi sistema, digamos, mi carga inicial es la carga Q. Recuerden que la energía para poner la carga inicial es cero. No hay nadie que se oponga a que esa carga llegue a esa posición. Pero cuando estoy trayendo esta segunda carga, la carga de Q minúscula, allí es donde tengo que invertir una energía, donde tengo que posicionar o tengo que hacer un trabajo que sea capaz o que permita llevar esa carga, porque naturalmente las cargas se van a repeler. Entonces, entre más cerca, mayor tiene que ser la cantidad de energía que estoy aplicándole al sistema. Entonces, si yo quiero posicionar, o si yo quiero traerme esta partícula que puse aquí, la quiero traer mucho más cerca, la energía de mi sistema tiene que ser mucho mayor. Hay mayor capacidad de realizar trabajo. En la manera análoga, entre más comprima yo mi resorte, más trabajo puedo hacer con ese resorte que está comprimido. Si lo comprimo un poquito, no va a realizar tanto trabajo. En un carrito de cuerda, si yo le doy una vueltica, él se desplaza una distancia, pero si le doy 3 vuelticas, él se va a desplazar una distancia mucho mayor porque almacené mayor cantidad de energía. Entonces aquí, con esta configuración, miren que si las dos cargas son positivas y yo considero que la posición final es, o que la posición inicial estaba en el infinito, miren entonces lo que vamos a tener. Tendríamos que el trabajo o que el cambio de energía potencial va a tener un valor constante, que es la constante de Coulomb. Voy a tener una carga que es positiva, voy a tener otra carga que también es positiva, uno sobre la posición o la distancia a la que lo estoy trayendo. Esa distancia será positiva y este valor, el inicial, estoy considerando que esto lo traje desde el infinito, entonces todo este término se me hace cero. ¿A qué voy a llegar? A que esta configuración me va a permitir entonces encontrar una energía potencial positiva. ¿Qué pasaría entonces si estoy acercando las cargas? Voy a hacer que eso sea cada vez más positivo. ¿Qué tengo que considerar también? En el caso en que las dos cargas se estén acercando, entonces 1 sobre R final va a ser mayor que 1 sobre R inicial. Entonces, si se acercan las dos cargas que son del mismo signo, miren que acá también me funcionaría si Q fuera negativa y Q chiquita fuera negativa. Entonces, mismo signo, o menos y menos. Vamos aquí a poner mismo signo. Entonces, si se acercan, vamos a tener que entonces 1 sobre la distancia final va a ser siempre mayor que 1 sobre la distancia inicial. Y por lo tanto vamos a encontrar que el delta U va a ser mayor que 0. Vamos a aumentar la energía potencial del sistema. Otra vez, entre más lo comprima, mayor es el trabajo que ellos pueden hacer para tratar de alejarse si los libera. O le tuve que meter más energía a mi sistema para que esto ocurriera. Si se alejaran, si se alejan, 1 sobre R final va a ser menor que 1 sobre R inicial. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que mi energía sea menor que 0. Mi cambio de energía está haciendo o estoy perdiendo energía. En este caso, en el primer caso, el agente externo, 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 el agente externo
hizo trabajo para que esto pasara. Para unirlas o para acercarlas. ¿Esto a qué es equivalente? A decir que lo que estoy haciendo es introducir la energía en el sistema. Introduje energía al sistema. Juan, una pregunta. ¿Sí? Eso de que sea positivo o negativo depende directamente de la dirección que le hayamos dado a DR, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Porque caso del cielo varío, ya ahí se troca. Sí, exactamente. Listo, gracias. Si se están alejando, o sea, si yo estoy separando las cargas, miren que el trabajo entonces será hecho entonces ¿por quién? El trabajo será hecho, en este caso, por el campo eléctrico. La fuerza de repulsión eléctrica es quien me está haciendo que se desplacen. Entonces, de alguna manera, el trabajo que está realizando o es el sistema realizó trabajo. Entonces, si gané energía potencial, si aumenté mi energía potencial, alguien le metió energía al sistema. Si perdí energía potencial, el sistema fue el que realizó el trabajo o el que perdió energía. Entonces, observen entonces que esencialmente esto lo que nos va a permitir de alguna manera es entender en la situación de la naturaleza o entender por qué la naturaleza se comporta de la manera que lo hace. Si ustedes piensan, ¿cuál es la condición de los sistemas siempre? La condición de los sistemas siempre es tener el mínimo de energía potencial. De la naturaleza busca siempre minimizar la energía potencial. Los objetos caen en el campo gravitacional porque encuentran una posición en la cual van a estar a un menor nivel de energía potencial. Es por esa razón que los objetos están cayendo. Cuando libera un resorte que está comprimido, el resorte vuelve a su longitud natural porque allí encuentra su mínimo de energía potencial. Para el caso de las cargas eléctricas, los mínimos de energía potencial dependerán de los signos de las cargas. Miren, por ejemplo, si yo definí la energía potencial como K sub E por Q sobre R, observen que es precisamente en esta cantidad o si este valor es positivo y este valor es positivo, eso yo lo puedo graficar en términos de la distancia con esta variable R como, voy a borrar esto, me quedó feo aquí. Con esta variable R que tengo acá, ¿cómo sería esa gráfica? ¿Cómo sería la gráfica de la energía? Miren que sería esencialmente una gráfica que en cero llega a infinito, o es asíntota con el infinito. Entonces alcanza un valor muy elevado. Y en el infinito se hace cero. Entonces esto decae como 1 sobre R. Si pensamos en lo que eso implica, estamos diciendo, tenemos un producto de cargas, las cargas son iguales o del mismo signo. Si ambas cargas son positivas, su energía potencial es muy elevada cuando están muy cerquita. ¿Cierto? Cuando están muy cerquita, esa energía potencial es muy alta. ¿Dónde minimizan su energía potencial? Cuando se empiezan a alejar. Entonces, entre más lejos estén, menor es la energía potencial de ese sistema.
Listo. Entonces eso ocurre para precisamente cargas ambas positivas o cargas ambas negativas. ¿Qué pasa con la energía potencial cuando yo tengo cargas de signos opuestos? Miren que la energía potencial, K sub E, Q siendo una positiva y Q siendo una negativa, también sobre R, esto lo puedo graficar y la gráfica va a ser de este tipo. Vamos a graficar por acá. Esa gráfica sería así. ¿Cuál sería la condición entonces en la cual se minimiza la energía potencial? Miren que cuando están muy lejos la energía potencial va a ser 0. Pero a medida que yo las empiezo a juntar, su energía potencial se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Sí? Esto es menos 1 sobre R. Es proporcional a menos 1 sobre R, mientras que la otra era proporcional a 1 sobre R. Entonces este sería el caso, cargas de signos opuestos. Y esto sería cargas de igual signo. Observen que si aprendemos o si, digamos, interiorizamos esa definición y decimos, la naturaleza siempre busca minimizar la energía potencial, y si tenemos cargas del mismo signo, la manera de minimizar esa energía potencial es precisamente haciendo que estén completamente alejadas. Entonces entendemos por qué las cargas de signos del mismo signo se repelen. Y acá, en esta otra configuración, entendemos por qué las cargas de signo opuesto se atraen, porque es que es justo cuando se atraen, cuando están a una distancia muy pequeña, que su energía potencial se minimiza. ¿Está clara esa definición? Sí, Juan. Michael. Dale, puedes abrir el micrófono o solamente lo puedes escribir. Hola Juan, ahí se me escucha. Sí. Juan, yo tengo una duda. Entonces el trabajo de dos cargas de signo opuesto incrementa con la distancia, sí, en magnitud. El trabajo de dos cargas de signo opuesto incrementa con la distancia. A ver, no entiendo esa pregunta. Pues así, analizando como la gráfica que tenemos, sí, al momento en que entre R más grande el trabajo es menos negativo y va tendiendo a 0. Sí. Eso Bueno. no es crecer. Sí. Lo que puedes pensar es lo siguiente. Digamos, las cargas de signo opuesto van a tender naturalmente a acercarse. El agente externo tiene que hacer trabajo positivo para separarlas. El agente externo tiene que introducirle una energía al sistema para mantener esas cargas alejadas, porque ellas naturalmente van a tratar de unirse. Entonces sí, tienes que hacer un trabajo que sea positivo y que vaya creciendo para mantenerlas cada vez más lejos. Entonces, si quieres alejarlas más, tienes que hacer más trabajo. Listo. Juan, Hola. o sea que sería el caso contrario cuando hablamos del resorte, pues la analogía del resorte y cargas de igual signo, que aumenta la energía potencial a medida que se acercan, pero si son de distinto signo, aumenta es si las alejamos. El problema con el resorte es que
el resorte y el caso gravitacional no tienen una diferencia, digamos, como la que tienen las cargas eléctricas. En las cargas eléctricas se presenta una dualidad única y es que existen cargas de un signo y cargas del otro. Entonces, por ejemplo, si pensáramos en el caso del potencial gravitacional, tenemos un objeto, tenemos que hacer trabajo positivo para elevar ese objeto con respecto a la Tierra. Ellas naturalmente van a tratar de acercarse. Es por eso que los objetos caen. No tenemos una manera de entender o de asimilarlo, de hacer una analogía, porque es que cuando ponemos objetos en el campo gravitacional, los objetos no tratan de separarse. Siempre hay que hacer un trabajo para separarlos. Entonces, mientras que en el caso del campo eléctrico, el caso de las fuerzas eléctricas, sí tenemos que hacer un trabajo para separar cargas de signos opuestos, porque ellas van a tratar de unirse. Yo tengo que hacer trabajo para separarlas. Entonces, digamos que en el resorte no funcionaría, salvo, no sé, o no sé cómo lo estás interpretando. No, no, sí, por eso yo decía que la analogía que hiciste el resorte era válida para cargas de mismo signo, pero estoy diciendo que ya no sería válida para cargas de signo opuesto por lo que estamos diciendo, de que en las cargas de signos opuestos el trabajo es positivo cuando se alejan. Ujú. Pues el trabajo que requiere hacer un agente externo sería positivo cuando se aleja. Sí. Listo. Bien, una cosa que es importante que recordemos es cuando nosotros hicimos la analogía con la energía potencial, hablamos de siempre de un nivel de referencia. Entonces, si ustedes recuerdan, vamos a traer el caso de la analogía con el campo gravitacional. Allí lo que dijimos es, yo tengo un objeto que se encuentra a una cierta altura, esa altura la llamamos h, ese objeto tiene una masa m, entonces dijimos su energía potencial gravitacional es mg por h. Eso siempre y cuando hayamos definido este nivel de acá, o el piso, como el nivel de energía potencial cero. Si nosotros definimos el nivel de energía potencial en otra parte, entonces ya la energía potencial va a ser diferente. ¿Cómo así? Ah, es que yo pude haber definido perfectamente, si yo tenía acá una mesa, que es donde estoy haciendo mi experimento, y mi altura ya no es h, sino que es d. Entonces, con respecto a este nivel de referencia que puse acá, energía potencial cero, mira que lo estoy pintando de color diferente simplemente para hacer la diferencia. La energía potencial en azul que tendría sería mg por d. Y un objeto que esté por aquí con respecto a la pieza azul, su energía potencial sería mg h menos d. Entonces podríamos incluso, sí, de hecho sería una energía potencial negativa, d menos h. Sí, con respecto al nivel de energía potencial que tenemos allí, esto podría ser incluso una energía potencial negativa, dependiendo de dónde pongamos el nivel de referencia. Si lo pongo justo en el suelo, miren que lo definiríamos, por ejemplo, con esta expresión. Pero si lo ponemos justo en el borde de la mesa, dependerá entonces de la posición relativa a la mesa. De la misma manera, en el caso de las cargas eléctricas, nosotros definimos o podemos definir el nivel de potencial o dónde está el potencial cero en donde nosotros queramos. ¿Cómo así? Pues normalmente en el caso de la energía eléctrica, en el caso de la energía potencial eléctrica,
vamos aquí a poner normalmente, lo voy a poner así como en mayúsculas porque normalmente no significa que siempre lo vamos a hacer. Normalmente la energía potencial cero o igual a cero es en infinito. ¿Sí? Y entonces, ¿eso qué nos permite? Nos permite entonces definir cómo sería la posición de un sistema o la energía de un sistema con respecto a ese nivel de referencia. ¿Por qué lo ponemos en el infinito? Porque recuerden que lo que estamos haciendo es decir que nuestra configuración que está a una distancia r, la formamos a partir de ubicar una carga, traerla desde el infinito y hacer un trabajo para posicionarla a una distancia r. Entonces yo vine desde el infinito y me vine con esa carga q hasta que llegue hasta acá. Recuerden que la trayectoria no importa porque estamos hablando de una fuerza que es conservativa. Incluso yo pude haber hecho lo siguiente, yo pude haber venido hasta acá, fue entonces trayectoria o de cómo haya realizado yo ese desplazamiento, lo que me va a importar es el cambio de energías potenciales. Y entonces allí es donde dijimos, bueno, por acá la energía potencial en el infinito valía cero. ¿Por qué? Porque es que no me cuesta nada haber mantenido esa carga Q por allá lejos. Traerla hasta aquí, posicionarla en este caso, sí me va a costar. Me va a costar una energía que es K sub E por Q sobre R. Eso es lo que tengo que considerar. Y eso lo puedo inclusive decir con el nivel de referencia con U igual 0 en infinito. Entonces, esta puede ser la definición que nosotros tomemos de energía potencial. Ahora bien, miren entonces que nosotros hemos estado hablando de energías potenciales únicamente. Entonces ya vimos que trabajar con energías potenciales es sencillo. Ahora vamos a introducir otro término que vamos a llamar el potencial eléctrico. Vamos a hablar del potencial eléctrico. Juan, una pregunta. Hola. Tú dices que el potencial puede estar referenciado como nivel cero en el infinito, pero que normalmente puede ser así, pero puede haber otro caso. ¿Cuál sería ese otro caso? Otro caso es que yo diga en una posición cualquiera, o sea, yo puedo definir mi nivel de referencia en cualquier parte. Volvamos a la analogía del caso gravitacional, que es como lo más fácil de entender. Si nosotros decimos en el caso gravitacional que este es mi nivel cero, pues todas las energías potenciales las tomo con respecto a ese nivel de referencia. Pero yo pude haber dicho mi nivel de referencia, suponiendo que esto sea el piso, yo pude haber dicho el nivel de referencia es simplemente la altura sobre el nivel del mar. Y entonces yo tengo que considerar, bueno, es que por acá está el mar y yo estoy en una ciudad que queda en una montaña. Y en esa ciudad que queda en esa montaña, digamos que acá tengo la ciudad, ¿y cuánto es el nivel de energía potencial? Entonces yo dije, acá la energía potencial es cero, a la altura del nivel del mar. Acá, ¿cuánto es la energía potencial con respecto al nivel del mar? Es mg por 1500 metros. Y estamos en el edificio Coltejer. El edificio Coltejer mide, qué sé yo, 200 metros. Entonces, el nivel de energía potencial acá es mg por 1700 metros. Tal. Ahora, un objeto que yo deje caer de la punta del edificio Coltejer. Lo solté del reposo.
yo quiero conocer cuánto es la energía cinética cuando llegó al piso. ¿Cómo la calcularíamos? Sería la misma energía potencial en ese punto. Sería la diferencia de energías potenciales. O sea, lo que perdió en energía potencial lo tuvo que haber ganado en energía cinética. Así era que hacíamos los ejercicios de trabajo de energía, ¿cierto? Y suponiendo que no había pérdidas y todo. Entonces, decimos, el cambio en energía potencial tiene que ser igual al cambio en energía cinética. Entonces, mg por la diferencia de alturas sería igual al cambio de energía cinética a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y de ahí puedo obtener la velocidad. Sí, bueno, es que yo sí entiendo esa parte, pero es que la energía potencial tiene una fórmula. Entonces, si uno de por sí toma R hacia el infinito, eso da cero. ¿Sí o no? Entonces, mi pregunta era, ¿eso no depende de la fórmula más que todo? Porque si uno lo tiene en infinito, obviamente en ese punto va a dar cero, pero en otro punto no da cero. O sea, para un R finito, da un valor finito. Esa es mi pregunta. Listo, no, lo que pasa es que, a ver, vamos a resolver un problema más adelante en el cual hagamos precisamente esa situación. Tomemos un punto de referencia que no sea en el infinito. Pero entonces permíteme dejar avanzar un poquito más en el tema para poder llegar a resolver un problema como de ese tipo. Es precisamente uno de los problemas que son realmente complejos de asimilar, precisamente porque uno tiene que hacer ese cambio de nivel de referencia. Pero la idea es, una vez uno tiene el nivel de referencia, uno referencia o uno toma los potenciales para cualquier situación, ¿cierto? Para cualquier, o sea, todo lo demás que ocurre en el sistema lo toma con respecto a ese nivel de referencia. Y ya no vamos a hablar entonces de energía potencial, sino de cambios en la energía potencial, que es mucho más poderoso hablar de cambio, de cuánto cambia la energía potencial entre dos puntos, que hablar de la energía potencial de U únicamente. Bien. Listo. Bueno, entonces, hablemos del potencial eléctrico. Nosotros conocíamos o habíamos expresado la energía potencial electrostática, así como la tenemos en esta fórmula que pusimos en la parte superior. Esta formulita que tenemos acá es la manera como nosotros definimos la energía potencial electrostática. Como les decía, la energía potencial electrostática es una característica no de un punto, sino del sistema. Entonces vamos a recordar eso. Energía potencial electrostática que la llamamos U, es una característica del sistema. La configuración que yo tenga de cargas es la que me permite hablar de una energía potencial electrostática. No es la energía potencial electrostática cerca de esta carga que tenemos acá, o la energía potencial electrostática por aquí. No, es la energía potencial de todo el sistema. Corresponde a todo el sistema. Pero entonces, cuando tenemos la energía potencial electrostática, yo puedo considerar también, en lugar de eso, yo puedo determinar cuánto es el trabajo que tuve que invertir, pero ya no para la configuración como tal, sino para traer una cierta carga particular hasta un punto. Entonces, yo puedo definir a partir de la energía potencial un término que vamos a llamar potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico es trabajo por unidad de carga.
El trabajo por unidad de carga, ¿de qué? Para crear una configuración. ¿Por qué es importante tener eso en cuenta? Porque eso me permite, de alguna manera, cuantificar cuánta energía, o más bien, normalizar la cantidad de energía que tengo que aplicar para generar cierta configuración. Recordemos que si, por ejemplo, yo tengo una única carga en el espacio, esa carga más Q, no hay nadie que se oponga a que esa carga haya llegado desde el infinito y se haya ubicado ahí. Entonces pusimos esa primera carga sin problema. Ahora bien, si yo quiero poner una segunda carga a una cierta distancia, allí tuve que haber hecho un trabajo, tuve que haber invertido una energía. Supongamos que esa carga era Q pequeñita. Haberme traído esa Q pequeñita desde el infinito hasta acá requirió un cierto trabajo. Si Q pequeñita fuera más grande, vamos a hacer una Q pequeñita más grande. Vamos a ponerle un signo más para decir que es más grande. Si esa carga que estoy trayendo desde el infinito es más grande, resulta que tuve que haber hecho más trabajo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la fuerza de repulsión es cada vez más grande. Si fuera más grande, pues entonces otra vez tendría que haber hecho mucho más trabajo para haberla traído hasta ahí. Entonces, una manera de determinar o de cuantificar cuánto es el trabajo por unidad de carga para generar una cierta configuración se conoce como el potencial eléctrico. Entonces me permite medir. Entonces esto es medir o normalizar más bien. Normalizar la cantidad de energía a invertir. La cantidad de energía para crear la configuración. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Pues resulta que esa configuración lo que está diciéndome es, bueno, esa carga usted la va a poner acá en el punto que llamemos P. Entonces, para ese punto P, el potencial eléctrico, ahora lo vamos a nomenclar con la letra V, va a ser exactamente igual a ¿quién? A la carga o a la energía del sistema dividido a la carga en particular. Entonces, miren que lo que hicimos fue simplemente la energía estaba en términos de esa distancia que había entre las cargas de la configuración, esa distancia R. Entonces el potencial, precisamente para llevar la carga Q pequeñita a esa distancia R, es la energía del sistema dividido por la carga que quiero traer. Y entonces eso no es otra cosa que la carga por la constante de Coulomb sobre R. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Miren que simplemente dividimos la unidad o la energía que teníamos por la carga que queremos posicionar allí. ¿Cómo son las unidades de eso? Pues miren que teníamos unidades de joules para la energía y vamos a dividirlo por carga. Las unidades serán Coulomb. Entonces tendremos joules por Coulomb. A esos joules por Coulomb le vamos a dar un nombre. Lo vamos a llamar voltios. Y de allí es donde aparece ese nombre o ese término de voltios o de voltaje, ¿cierto? Lo vamos a abreviar con la letra V mayúscula. Entonces, para que de pronto en la forma de escribir no nos confundamos, si pongo la V con esas rayitas es simplemente para indicar que es el voltaje o el voltios como unidad. Miren que voltios entonces es una unidad que es derivada. ¿Unidad derivada de quién? Precisamente energía por unidad de carga.
Ahora, ¿qué tenemos? Nosotros si, por ejemplo, tenemos un sistema en el cual las dos cargas sean positivas, si tenemos dos cargas que son positivas, miren que precisamente el voltaje o el valor del potencial eléctrico va a ser entonces positivo. Pero en este caso va a ser cada vez más grande dependiendo de la posición. Si nosotros miramos este término, es inverso con la distancia. Entre menor sea la distancia, mayor va a ser el valor del potencial. Si estamos por allá en el infinito, ¿cuánto valía el potencial eléctrico? 0. Cero, ¿cierto? No tenemos no tenemos que realizar ningún trabajo por unidad de carga para posicionar esa carga en el infinito o para dejarla en el infinito incluso. Pero si yo la quiero acercar, mi trabajo por unidad de carga va a ir incrementando, incrementando, incrementando a medida que me voy acercando a esta configuración. Entonces, el trabajo por unidad de carga alrededor de la carga fuente, de esa carga Q mayúscula, va a ser cada vez más grande a medida que nos vamos acercando. Si estoy en el infinito, B en el infinito será 0 entonces. El potencial eléctrico es 0. En el infinito. Miren que entonces también lo que hicimos acá fue determinar una cantidad escalar. Esto también es un escalar, pues el potencial eléctrico es escalar. Es un escalar que depende del signo de la carga fuente. Depende del signo de Q. Entonces, si la carga fuente es positiva, el potencial eléctrico será positivo. Si la carga fuente es negativa, el potencial eléctrico será negativo. Depende de la posición. Entonces es mayor en magnitud cuando estamos cerca a la carga. Y eso lo podemos observar si nosotros, por ejemplo, miramos esta simulación. Les voy a presentar aquí esta simulación que tenemos por acá. Mejor esta. Listo, me cuentan qué están observando en este momento. Profe, la simulación. Listo, entonces aquí lo que tenemos es una representación que nos permite visualizar qué ocurre cuando nosotros ubicamos cargas en el espacio. Entonces ya esta simulación la vieron en el laboratorio, ¿o no? Sí, señor. Sí, profe. Sí. Ok, bien. Entonces, posiblemente la vieron empleando o para representar el campo eléctrico. Ahora lo que vamos a hacer no es mirar las líneas o las flechas que me representan las líneas de campo, sino que vamos a mirar este otro parámetro, el parámetro del potencial. Resulta que si yo tengo cargas positivas, la intensidad del potencial va a estar marcado con un color rojo más intenso. Por acá tenemos esta herramienta. Esta herramienta lo que mide es cuánto es el potencial eléctrico. Observen que si estoy muy alejado, por ejemplo, si estoy acá muy lejos, miren que el potencial eléctrico es pequeño, 1.59, por acá 1.999, por acá 2.5, por acá ya mide 3, por acá ya mide 5, 6, 7. Entonces, a medida que me voy acercando, como este término del potencial es inverso con la distancia, entonces va a incrementarse.
Vamos a llegar por acá, 30, 35, 40, 45. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Que si justo me paro en donde está la carga, ese potencial eléctrico es infinito, ¿sí? Es una singularidad. No puedo determinar el potencial eléctrico justo donde estoy parado o donde tengo una carga. Entonces siempre vamos a estar a una cierta distancia, a un cierto valor diferente de cero. Precisamente porque mi expresión para el potencial eléctrico está dividiendo esa distancia. Entonces, muy cerca de la carga, el valor del potencial aumenta. Vamos a suponer que ahora no tengo esta carga que es positiva, sino que voy a poner una carga negativa. ¿Qué voy a encontrar? Que el potencial eléctrico también es muy pequeño en magnitud cuando estoy lejos de la carga, en este caso menos 1.3. Si me voy acercando, menos 1.7, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. A medida que me voy acercando más y más a la carga, ese potencial se va haciendo más y más grande de forma negativa. O sea, su magnitud va siendo más grande. Lo mismo ocurre si me paro justo en donde tengo la carga, entonces voy a llegar a una singularidad. No puedo determinar cuánto es el valor de ese potencial. Entonces, ¿qué nos llevamos aquí como enseñanza de esta simulación? ¿O qué nos permite visualizar la simulación? Que alrededor de una carga negativa, el potencial es negativo. Que si tengo una carga positiva y estoy cerca de la carga positiva, el potencial es positivo. Ahora, si yo tengo una configuración de cargas, digamos, mis cargas están ubicadas de esta manera, entonces, ¿cómo determino el potencial? ¿O cómo puedo cuantificar cuánto es el potencial? Si estoy cerca de las cargas negativas, negativo. Si estoy cerca de las cargas positivas, positivo. Si las cargas positivas están cerca entre sí, miren entonces que precisamente estoy visualizando una región donde el potencial es más elevado. Entonces todo lo que está en rojo son potenciales positivos. Todo lo que está en azul, potenciales negativos. Y las zonas donde estamos sin color, los potenciales se hacen cero. ¿Eso por qué está pasando? Miren que si teníamos una sola carga, tenemos una sola carga positiva, por ejemplo, todo el espacio tiene potencial positivo hasta el infinito. Pero a medida que empezamos a traer más cargas, eso nos modifica las zonas y nos puede inclusive llevar a puntos donde el potencial se hace cero. Valores o regiones del espacio donde el potencial es cero. Entonces, el potencial obedece también al principio de superposición. Si yo quiero conocer el potencial en un punto determinado, lo que hago es sumar los potenciales de cada una de las partículas o de cada una de las contribuciones más bien al potencial eléctrico de cada una de las cargas para este punto que tengo acá. Entonces, analizo cuánto es la contribución al potencial debido a esta carga, más la contribución al potencial debido a esta carga, más la contribución debido a esta carga. En este punto van a ser 3 potenciales positivos, menos la contribución al potencial debido a esta carga, porque va a ser negativo, menos la que es debido a esta carga. En este caso, miren que la suma me da 2.8, que es positivo. Pero si me bajo un poquito, o si me acerco un poquito más a la carga negativa, la mayor influencia va a ser debido a esa presencia de las cargas negativas, menos 0.2. ¿Está claro? Sí, bueno. Entonces vamos a anotar eso para que no se nos olvide también. Vamos a decir, entonces potencial negativo, o el potencial más bien, el potencial eléctrico, es positivo cerca de las cargas positivas. Y vamos a poner aquí, y es negativo
cerca de las cargas negativas. Listo. ¿Qué es lo que entonces podemos nosotros pensar también? Ya vimos qué es lo que pasaba con una configuración en donde teníamos una carga puntual. Miremos, por ejemplo, cómo sería una configuración de un elemento que esté cargado. ¿Cómo sería el potencial eléctrico de un elemento cargado? Para eso vamos a considerar una esfera metálica. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí. Ejemplo, una esfera metálica. Sabemos que los materiales metálicos son conductores. Entonces, si yo por acá tengo una esfera, y esa esfera tiene radio, llamémoslo R. Digamos que ese radio R, por ejemplo, es de 0,3 metros. Estamos hablando entonces de una esfera de 60 centímetros de diámetro. Y sobre esa esfera metálica yo soy capaz de traer carga. ¿Cómo la cargué? La pude haber cargado, por ejemplo, haciendo contacto con un material que esté cargado, o por inducción y aterrizándola. Recuerden en el primer parcial cuando hacíamos las diferentes formas de cargar un objeto. O incluso, supongamos que esto no es una esfera sólida, sino que es una esfera, un cascarón esférico, que es metálico. Entonces yo pude haber traído al interior un elemento cargado y utilizar esa técnica de la cubeta de hielo de Faraday y tocando el interior lograr que me quedara la carga únicamente en el exterior. Entonces vamos a depositar allí, de cualquier manera que lo haya hecho, voy a tener allí entonces una carga Q de más 10 microcoulombios. Sabemos entonces que en el caso de los materiales conductores, la carga se va a distribuir sobre la superficie de la esfera. Eso tiene muchas implicaciones, ¿cierto? Una de ellas, la más importante, era que al interior el campo eléctrico, ¿cuánto tenía que valer? 0. 0. ¿Cierto? No puede haber ningún tipo de campo eléctrico por dentro de la esfera. Porque no estoy encerrando ninguna carga. La ley de Gauss me lo decía. Si usted no está encerrando carga, usted no tiene un campo eléctrico. Por fuera de la esfera, el campo eléctrico va a ser distinto de 0. ¿Cuál era la manera o cómo cuantificábamos ese campo eléctrico? Si ustedes recuerdan, eso era simplemente, utilizábamos la ley de Gauss, podíamos considerar que toda la carga estaba justo en el centro de esa configuración y el campo eléctrico entonces era simplemente el producto o lo obteníamos a partir del flujo eléctrico igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. De esa manera lo podíamos cuantificar también. Conocíamos allí el campo eléctrico. Ahora lo que nos va a interesar es, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es a una cierta distancia, voy a posicionar o voy a querer conocer en ese punto que voy a llamar P, cuánto es el potencial eléctrico? Esto queda a una distancia R. Vamos a cambiarle esto el nombre. Vamos a decir que esto es R, el radio de la esfera, y que esto es R, la distancia. La R minúscula la dejamos entonces para la distancia a la que queremos cuantificar el potencial eléctrico. ¿Cómo definimos el potencial eléctrico? Recuerden que el potencial eléctrico, dijimos, es el trabajo por unidad de carga para traer una carga desde el infinito y posicionarla
en esa posición. ¿Cómo lo podemos cuantificar entonces? Entonces, podemos decir el potencial eléctrico para el punto P, teniendo en cuenta que eso es trabajo por unidad de carga. Entonces podemos decir, esto es la integral. ¿Y el trabajo cómo lo cuantificamos? El trabajo lo cuantificamos como F, el trabajo de la fuerza eléctrica, para ir desde el punto R hasta el infinito. Recuerden que en nuestra definición nosotros podíamos invertir los límites considerando que la fuerza eléctrica era menos la fuerza hecha por el agente externo. Entonces acá simplemente invertir los límites. Entonces esto es la fuerza eléctrica, producto punto por el dr. Y acá lo voy a dividir por la carga. Como la carga es una constante, entonces lo que yo puedo hacer es meterla dentro de mi integral. ¿Cierto? Así como a veces sacamos elementos de las integrales porque son constantes, pues por facilidad yo también puedo venir y meterla dentro de la integral. Y entonces esto me quedaría la integral entre R y el infinito de F de la fuerza eléctrica sobre Q punto dr. Ahora si recordamos, teníamos una definición de la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. ¿Cómo era la definición de la fuerza eléctrica y el campo eléctrico? Pues esencialmente nosotros habíamos dicho que la fuerza eléctrica era el producto entre la carga y el campo eléctrico. Entonces miren que de acá yo podía sacar que el campo eléctrico es la fuerza eléctrica sobre la carga. Y eso no es otra cosa que lo que tenemos acá. Esta expresión es justamente esta que tenemos aquí. ¿Qué es lo que me permite entonces? Me permite reemplazar, o puedo reemplazar, ese término que tenía entonces allí. Y decir, el potencial eléctrico en el punto P es la integral entre R y el infinito del campo eléctrico, producto punto por el de R. ¿Para qué hicimos esa simplificación? ¿O por qué hicimos esa modificación? Porque esencialmente en esta configuración yo conozco el campo eléctrico en cualquier punto por fuera. ¿Cómo era el campo eléctrico en este punto? El campo eléctrico en este punto, si esto era una carga positiva, el campo eléctrico apunta en esta dirección y yo sé que ese campo eléctrico es ¿quién? Es K sub E por Q sobre R al cuadrado en la dirección radial. ¿Eso es el campo eléctrico? ¿Sí o no? Entonces, si yo ya conozco el campo eléctrico, se me facilita a la hora de venir y hacer aquí la operación para determinar cuánto es este potencial que es el que me interesa cuantificar aquí, el que me interesa determinar. ¿Qué es lo que encontramos? Que esencialmente para esta situación, miren que se nos vuelve otra vez, si yo estoy considerando que estoy trayendo esto desde el infinito, entonces puedo considerar que la trayectoria y el campo eléctrico apuntan en la misma dirección y entonces lo puedo sacar allí lo puedo sacar de la integral, ¿cierto? Puedo decir esto es entonces Q sobre, vamos a dejarlo así, Q por K sub E. Juan, yo tengo una duda. Sí. En el campo eléctrico, la R no sería la R de chiquita distancia y quedaría la integral, ¿no? Ok, no sé. Sí, la R queda dentro de la integral, todavía no la he sacado. Me quedaría así, me quedaría dr sobre R2. Listo. Cuando integramos, entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que esto es igual a menos Q por K sub E sobre R, evaluado entre quién, entre R y el infinito, y esto es igual a menos la integral a menos Q por K sub E
Uno de mis límites es el infinito. Y el otro límite es la posición, justamente la posición R. Entonces, Q por K sub E sobre R. Esto es, entonces, Q por K sub E sobre R, porque este se me hace 0. Esto sería entonces para cualquier punto R que sea mayor que el radio de la esfera. Si nosotros graficamos eso, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Nos damos cuenta que justamente el potencial eléctrico B con la distancia R para valores que están por encima de R mayúscula, aquí yo tengo R mayúscula, decaen como 1 sobre R. Esto es proporcional a 1 sobre la distancia. ¿Cuál es el valor que alcanza el campo eléctrico acá? ¿Cuál es el valor máximo? Este valor que alcanzará aquí será precisamente el voltaje en R. Esto es, el voltaje en R sería entonces precisamente Q por K sub E sobre R grande. Este es el valor máximo que va a alcanzar. Si nosotros, por ejemplo, queremos determinar ahora numéricamente ¿a cuánto equivale eso? Entonces miren que sería el voltaje justo en la superficie de la esfera. Sería igual a la carga que tengo allí, que es de 10 microcoulombios. Entonces 10 por 10 a la menos 6 coulombios por K sub E, por 8,988 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombio cuadrado y sobre la distancia. La distancia era R de 0,3 metros. Se me cancela coulombios con uno de estos coulombios. Se me cancelan metros con 1 metro. Y me queda precisamente, cuando reemplazo el valor, me da 585 newtons metro sobre coulombio. ¿Eso a qué corresponde? A joules por coulombio. Esto sería igual a 3 por 10 a la 5 joules por coulombio, o 300 por 10 a la 3 voltios. ¿Por qué lo llevé a esta nueva expresión? Porque miren que precisamente esta notación que tenemos acá me permite utilizar lo que llamamos la notación ingenieril. La notación ingenieril entonces tiene unos prefijos que serían 3, 6, 9, menos 3, menos 6. No simplemente la notación científica que estamos empleando acá, que utiliza cualquier potencia de 10. Entonces, con esta notación ingenieril yo puedo decir esto es 300 kilovoltios. Si bien es un valor muy elevado de potencial eléctrico, pues no es un valor que sea, digamos, ajeno a una aplicación ingenieril, digamos, de energías, de altas energías. Es un valor perfectamente alcanzable. Entonces, justo en la superficie, yo voy a tener 300 kilovoltios. ¿Está claro? ¿Qué pasa cuando me empiezo a alejar? Cuando empiezo a determinar cuánto es entonces el potencial a medida que me voy alejando de esa esfera. Juan, una pregunta. Sí, claro. ¿Puedes bajar? Un momento. Ahí donde está arriba. La ecuación. Otro poco. No, más arriba. Ahí.
ese menos delante de Q sobre K sub E, ¿de dónde salió? Este menos de cuando hice la integral. Ah, ok. Juan, una pregunta. Cuénteme. No habíamos dicho, pues, que, digamos, en la superficie de la esfera es donde está concentrada la carga, por ser un conductor. Sí. En esa superficie de la esfera, si estamos tomando la distancia como R, ahí no sería el voltaje infinito. Como la esfera se comporta como si fuera un punto cargado en el centro, es precisamente si yo tratara de llevar la carga hasta ese punto donde R vale 0, es donde se configuraría la singularidad. En este caso, por ejemplo, yo puedo tener una esfera cargada, una esfera de radio determinado cargada, y lo que estoy considerando allí, ese potencial al cual estoy llegando, es precisamente el trabajo por unidad de carga que yo tendría que hacer para traer una carga hasta esa posición. O sea, yo puedo traer cargas hasta esa posición. Pero no importa que el material sea un conductor en el que la carga no se distribuye uniformemente en el material. Se distribuye solo sobre la superficie, sí, no importaría. Ah, bueno, ok. Aquí, por ejemplo, entonces, miren que estamos considerando justo en la superficie cuánto sería el potencial eléctrico, cuánto sería el trabajo por unidad de carga para poder ubicar Juan, carga en qué esa pena. superficie. Sí. Juan, es que hace ratico que el compañero te preguntó sobre el menos, no escuché de dónde salió ese menos, el que está delante de, de QE y eso, de la integral. Cuando hicimos la integral, sí. O sea, ese menos viene desde arriba, sí, o sea, o de dónde. Cuando estás integrando 1 sobre R2, o sea, de R sobre R2, ¿cómo te queda la integral? Me quedaría menos 1 sobre R. Ese menos es de ahí, mira lo que estamos precisamente sacándolo como, como ese menos precisamente que sale al integral 1 sobre R2. Ah, ok, ok. Si nosotros entonces, volviendo acá, si consideramos el potencial a una distancia diferente, a una distancia mayor, digamos a una distancia ahora donde queramos llegar a un punto por aquí, que se encuentra a una distancia diferente, mayor al radio de la esfera, entonces miren que solamente necesitamos considerar cuánto es la distancia con respecto al centro de la esfera. Supongamos que yo quiero considerar o yo quiero cuantificar si el radio es 0,6 metros. Miren que si hacemos el radio en 0,6 metros, estoy duplicando la distancia con respecto al centro de la esfera y el valor al cual voy a llegar, o sea, mi voltaje cuando R igual a 0,6 metros, es como si estuviéramos dividiendo ese valor al que llegamos por 2, porque estoy duplicando aquí la distancia. Llegaríamos entonces a que el potencial sería de 150 kilovoltios. Y si... Profe, me perdí. Si eso lo que estoy haciendo simplemente es tomar esa ecuación que me dice que tengo la carga, que tengo la constante de Coulomb y que tengo la distancia, pero estoy cambiando la distancia. Estoy poniéndole la misma carga de 10 por 10 a la menos 6 coulombios. Estoy multiplicando por 8,988 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, coulombio cuadrado, y aquí estoy dividiendo, pero ahora por 0,6 metros.
Entonces mira que es como si el valor anterior, el que obtuvimos aquí de 300 kilovoltios, lo estuviera dividiendo por 2, porque esto es exactamente el mismo valor que teníamos acá, dividido por 2. Ah, ya que el B sub R era en todo el cascarón de la circunferencia. El primero, sí, este primero El primero. es justo Ah, sobre el cascarón de la esfera. ya, Este ya. segundo es cuando estoy un poquito más alejado. Más alejado. Ah, listo, listo, ya. Entonces, si estoy más alejado, pues hemos de esperar que sea menor la cantidad de trabajo por unidad de carga. En este caso me dice que es de 150 kilovoltios. Es más fácil traer cargas por unidad de longitud a una mayor distancia de donde tengo concentrada el cascarón cargado. Si lo tengo a 3 metros, miren que sería la 10ª parte, porque estoy multiplicando la distancia por 10. Entonces acá la misma historia, sería en este caso 30 kilovoltios. En el infinito, ¿cuánto vale ese potencial? Cero, no. 0, ¿sí? 0 voltios. Que es precisamente coherente con esto. Estoy acá en R, cuando estoy a 2R vale la mitad, cuando estoy en el infinito, esto vale 0. El potencial vale 0 por allá en el infinito. Miren que lo que estoy haciendo con esta situación es cuantificar, o sea, con este potencial eléctrico lo que estoy es cuantificando cuánta energía por unidad de carga ese agente externo tuvo que haber hecho para llevar esa carga hasta esa posición particular en el espacio. Si de alguna manera yo pudiera tomar una carga de un valor determinado, digamos una carga de un coulombio, me inventé un dispositivo que puede cargar un coulombio y empiezo a desplazarme hacia esa esfera cargada, voy a tener que hacer un trabajo porque inmediatamente la esfera cargada va a repeler esa carga que tengo allí. ¿Cómo la va a repeler? ¿O cuánta energía tengo que invertir? Miren que esencialmente ese trabajo yo también lo puedo determinar, el trabajo hecho por el agente externo no es otra cosa que quién, que la carga que yo quiero posicionar, esa es la carga que quiero posicionar por el voltaje o por el potencial eléctrico en la posición a la que quiero llegar. Entonces, ¿para qué me sirve conocer el potencial eléctrico? Simplemente para saber, para cualquier carga que yo quiera traer, cuánto es la energía que le tengo que invertir o cuánto es la energía que mi sistema va a liberar una vez yo modifique o yo reemplace posicione más bien la carga Q que quiero llevar allí. Entonces, esta es la carga que quiero posicionar en un punto P. Este es el potencial eléctrico donde quiero llegar, el punto P. Y este es el trabajo del agente externo para llevar la carga Q al punto P. Entonces, esas serían como las componentes que me permiten determinar la energía a partir del conocimiento del potencial eléctrico. ¿Cuánto sería, por ejemplo, la energía que tengo que invertir para traer esa carga del infinito de un coulombio? Entonces, supongamos que si Q es igual a un coulombio, ¿cuánto es la energía que ese agente externo tiene que poner para poner esa carga sobre el cascarón? El agente externo
tiene que invertir una energía igual a un culombio por 300, vamos a ponerlo así otra vez, de una vez, 300 por 10 a la 3 voltios. Si no se nos olvida que voltios es joules por culombio, entonces miren que esto no sería sino 300 por 10 a la 3 joules. ¿Cuántos son 300 por 10 a la 3 joules? Son 300 kilojoules. Entonces, ¿consideran que 300 kilojoules es mucho o es poquito en términos de energía? ¿Mucho o poquito? Entonces, ¿qué dicen? Es mucho, es mucho, es mucho, más o menos lo que produce una termoeléctrica en un día. 300 kilojoules. Muchachos, están desfasados un poquito en sus magnitudes. A ver, les hago una una comparación para que tengan idea. Miren, una chocolatina Jet, yo creo, todos nos hemos comido una chocolatina Jet, de esas pequeñitas de 50 gramos. 50 gramos. Tiene una energía, o proporciona una energía de 270 kilocalorías. Y 270 kilocalorías son 1130 kilojoules. Entonces, miren que 300 kilojoules es una energía relativamente pequeña. Ahora, ¿cuándo se ve esa energía, digamos, grande? ¿Cuándo determina uno, uy, si es que realmente es una energía grande? Si ustedes consideran o si hacen el caso de la energía potencial gravitacional, se van a dar cuenta que, por ejemplo, si yo tuviera un personaje que está junto a un edificio, esta persona que pesa 60 kilogramos, o que tiene una masa más bien de 60 kilogramos, y este edificio está en la Tierra, entonces digamos que estos son 60 kilogramos fuerza de una vez. Tendría que subir una altura H para ganar un nivel de energía potencial MGH que fuera igual a esa cantidad de energía que acabamos de invertir. Vamos a mirar cuánto sería la altura de ese edificio para poder llegar allá o para poder ganar en energía potencial, para que esa persona gane en energía potencial lo que correspondería a 300 kilojoules. Esto sería entonces igual. Si consideramos que esto es MGH, esto sería entonces 60 kilogramos por 9,81 metros por segundo cuadrado por H, y esto tiene que ser igual a 300 por 10 a la 3 joules. Si despejamos esa H, llegamos a que esa altura es de 509,7 metros. Entonces, quemar las calorías de una chocolatina Jet, si simplemente habláramos de que estamos consumiendo en energía o cambiando la energía potencial, subiendo una altura,
implicaría subir más o menos 3, casi 4 veces un edificio de esa altura. Y para que ustedes tengan una idea, el edificio Coltejer mide 200 metros. Entonces, es bastante la cantidad de energía que hay que invertir para quemar la chocolatina. Ahora miremos qué ocurre en el caso de la parte interna del cascarón. Estamos aquí nuevamente. Yo, agente externo, tuve que haber hecho un trabajo por energía, por unidad de carga, medida en términos de potencial eléctrico de 300 kilovoltios para posicionarme aquí, para posicionar esa carga en la superficie de esa esfera. ¿Qué pasa por dentro de la esfera? ¿Cómo es el trabajo que tiene la esfera allá adentro? ¿Cierto? Es dentro de la esfera. Dentro de la esfera, el campo eléctrico es cero. Entonces, si el campo eléctrico es cero, ¿cómo son las fuerzas eléctricas? Nulas, no. Cero. Cero también. Dentro de la esfera, el campo eléctrico es cero, las fuerzas eléctricas son cero, no hay nadie que se oponga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que finalmente, dentro de la esfera, no hay que invertir energía, no hay que hacer ningún trabajo para mover la carga. Sencillamente, una vez llego adentro de la esfera, nadie se está oponiendo a que yo desplace más esa carga. O sea, ya no tengo que hacer un trabajo por unidad de carga diferente del que tuve que hacer para llegar hasta la superficie. Entonces, el potencial eléctrico, graficado en términos de esta imagen que teníamos acá, que simplemente la voy a copiar y me la voy a llevar para allá. Voy a poner acá un poquito más grueso para que miremos qué es lo que pasa. Entonces, no está cambiando. Es uniforme, constante. No cambia. Es uniforme. Es constante. Y eso recibe un nombre. Que no tengamos modificaciones entre dos puntos, estamos hablando de que esto se llama una equipotencial. De acá nos sale una conclusión muy interesante, o un par de conclusiones muy interesantes. La primera conclusión: dentro del conductor o dentro de un conductor, el potencial eléctrico es constante, es el mismo, no cambia. Es una equipotencial. Todos los puntos del conductor van a estar al mismo potencial eléctrico. No importa si esto es hueco o si es sólido. No importa si es hueco o sólido. ¿Listo? Profe, una pregunta. O sea que eso significa que si
estamos en una superficie donde el campo eléctrico es uniforme, si la dirección del vector entre la distancia entre las dos cargas es perpendicular al campo, entonces el potencial eléctrico entre los dos puntos de las cargas es igual. A ver, espérate que de pronto no entendí la pregunta. A ver, lo que estabas diciendo. Sí, yo le decía que, o sea, si en la superficie el campo eléctrico es uniforme, entonces, y la distancia entre dos puntos, ¿cierto? O entre una carga y un punto, es perpendicular a las líneas de acción del campo, entonces el potencial eléctrico en esos dos puntos es igual, ¿cierto? Sí, exactamente, eso sería lo que estaría pasando. Tendrías esa situación. Entonces, mirando esto, nuestra analogía otra vez con el campo gravitacional. Vamos a mirar qué es lo que pasa con el campo gravitacional. Copiar. Profe, yo tengo una pregunta. Claro. ¿Qué pasa si no es un conductor? El potencial eléctrico podría cambiar, porque el campo eléctrico dentro del material que no es conductor sí puede cambiar, dependiendo de cómo sea la densidad de carga. Este sería un caso que tendríamos que analizar después, ¿cierto? Vamos a empezar con este, que es en el que tenemos el potencial eléctrico uniforme. O sea, desde que llegamos a la superficie, el potencial eléctrico se mantiene. Esta analogía que tenemos acá es nuestra analogía con el potencial gravitacional. Un mapa que de pronto ustedes observan va a tener unas líneas. Esas líneas me están marcando alturas iguales y yo puedo traducir esas alturas o yo puedo interpretar ese mapa como una visualización o una forma de representar tridimensionalmente esa topografía, ¿cierto? Claramente, lo que esas líneas me representan son líneas que se encuentran a la misma altura. Entonces, por ejemplo, si yo acá definí esto como el nivel de energía potencial 0, este nivel de acá sería la energía potencial. Un objeto que se encuentre a esa altura, en esa primera línea, va a tener una energía potencial igual a su masa por la gravedad por, digamos, 10. Supongamos que estos son metros. En este, la energía potencial es masa por gravedad por 20 y así sucesivamente. ¿Qué pasa entonces? ¿O qué podemos interpretar de estas líneas? Esas líneas, miren que si yo acá tengo a alguien que está parado a esta altura o que está parado sobre esta línea, tiene una energía potencial mg por 10. Si empieza a caminar esa persona por la montaña justo sobre la trayectoria de la línea, no está ni subiendo ni bajando la montaña. Entonces no está ganando ni está perdiendo energía potencial. ¿Está parado sobre quién? Sobre una equipotencial. Está parado sobre una superficie donde la energía potencial es la misma. Para el caso entonces del campo gravitacional, la energía potencial es constante en cascarones concéntricos. Si esto, por ejemplo, es la Tierra, ¿cierto? Esta es la Tierra. Alrededor de la Tierra, todos los puntos que se encuentren a esta altura o a esta distancia del centro van a tener la misma energía potencial. Todos los puntos que se encuentren a esta distancia van a tener una energía potencial mayor. Todos los que se encuentren a esta distancia, una energía potencial mayor.
y así. Esta representación, miren que yo la puedo interpretar como si fueran precisamente la intersección. No lo hagamos con este, hagámoslo con rojo. La intersección entre esas diferentes superficies o cascarones de energía potencial con la topografía, que yo les puedo marcar de esta manera en un mapa. Para el caso del campo eléctrico también, si la configuración de cargas es puntual o de simetría esférica, vamos a tener configuraciones donde la carga o donde la energía potencial y el potencial eléctrico van a ser configurados en forma de cascarones. Miren, por ejemplo, esto. Esta imagen que tenemos allí nos permite visualizar. Voy a bajarla para aquí más bien. Eso, ahí. Esta imagen nos está mostrando ¿qué? Nos está mostrando cómo sería si tuviéramos una carga precisamente ubicada aquí en este punto del centro. ¿Cómo son las superficies en las cuales el potencial eléctrico es constante? Entonces, todo el caso o toda esta superficie tendría un potencial eléctrico uniforme. Toda esta que estamos pintando aquí en negro, toda esta que estamos pintando en verde sería un potencial eléctrico uniforme, y toda esta que tenemos aquí afuera sería otro potencial eléctrico uniforme. También lo podríamos haber interpretado como que esta que tenemos acá es el cascarón, y entonces a partir de ella, los cascarones que se encuentren rodeándolo de forma concéntrica van a tener también el mismo potencial eléctrico, van a ser también equipotenciales. Vamos a mirar ahora una simulación diferente para que ustedes observen de qué estamos hablando cuando estamos hablando de equipotenciales. ¿Qué me hizo? Esta. Vamos a mirar una carga puntual, vamos a poner esa carga como si fuera una carga positiva y vamos a visualizar, ¿cierto? Listo, entonces eso que tenemos allí es la visualización de las líneas o de los vectores de campo producidos por una carga positiva. Si lo represento como líneas de campo, serían líneas radiales. Si ahora quiero ver las equipotenciales, lo primero que me muestra la simulación es esto. Esto me muestra una rebanada. Esa rebanada lo que me permite hacer es ver cómo es la intersección de un plano particular con las líneas o con las superficies equipotenciales. Pero las superficies realmente van a estar allí representadas por medio de estas esferitas. Permítanme, se las muestro. Ahora sí. Pues eso que estamos visualizando allí es la superficie equipotencial. Toda esa esferita que estamos observando son los puntos del espacio alrededor de esa carga, donde el potencial eléctrico vale lo mismo. Con este selector de aquí, yo puedo seleccionar el valor del potencial. Y observen que a medida que voy incrementando el valor del potencial, entonces las esferitas se van haciendo cada vez más y más pequeñas. ¿Por qué razón? Precisamente por el hecho de que justo el potencial es mayor cuando estoy más cerca de donde está la carga, de donde está la fuente del campo. Y me voy alejando, si quiero seleccionar y ver cómo son los equipotenciales a medida que me voy alejando, pues entonces reduzco el potencial.
¿Alguna pregunta con respecto a esta imagen? O a esta simulación que estamos viendo allí. No, Juan, Juan, todo sí. claro. Juan, yo sí tengo una duda. Las Ricardo. equipotenciales vendrían a ser como las meridionales, por así decirlo, haciendo la analogía como con un mapa mundi, pues, o en general, pues también las que son así, como si fueran las latitudes, que no entiendo bien esas intersecciones ahí. No, realmente no serían las latitudes, porque si tú consideras el globo terráqueo, ¿cierto? En el caso gravitacional, si consideras la Tierra, las equipotenciales van a ser todos los puntos que se encuentren a una distancia de la Tierra o que se encuentren a la misma distancia de la Tierra. Y en ese caso lo que estamos hablando es como de cascarones que están rodeando la Tierra, donde el radio va siendo cada vez más pequeño, pues más grande o más pequeño, ¿cierto? Entonces, si simplemente estás viendo el globo terráqueo, no vas a ver equipotenciales. Ahora, si estás mirando un mapa como tal, en el mapa lo que te vas a encontrar es precisamente esta imagen, ¿cierto? Vas a ver más bien si les presento. Vamos a abrir Google Maps. Y permítanme, miramos esto de esta manera. Vamos a visualizar esto en terreno. Miren, por ejemplo, estamos mirando la Sierra Nevada de Santa Marta. Si yo me acerco, yo empiezo a ver todas esas líneas. Una línea de 3.400, 3.300 metros, 3.200 metros, 3.100 metros. Esas son líneas que están referenciadas con respecto al nivel del mar. Si yo extendiera esas líneas, lo que voy a encontrar es que es un cascarón esférico que está rodeando la Tierra a esa altura. Entonces, como en el caso de la energía potencial gravitacional, tenemos mayor energía potencial entre más alejados estamos entre dos objetos, ¿cierto? Entre mayor sea la distancia que hay entre el objeto donde estoy tomando la referencia y el punto, entonces acá tendríamos, digamos, una energía potencial gravitacional, cuando estamos, no sé, a 5.300 metros, tenemos una energía potencial gravitacional mayor que cuando estamos a 4.500. Hay una diferencia de alturas. Entonces yo podría considerar eso como si fueran cascarones esféricos alrededor de la Tierra. No tiene nada que ver con el hecho de ver las latitudes o las meridionales, ¿cierto? Los meridianos en el globo. No sé si eso de pronto te aclara o te confunde un poco más. Pues sí me confundió un poquito más, pero no, sí entendí, pues no hay que hacer la analogía pues con la del globo terráqueo. Y sí, también comprendí pues que un equipotencial vendría siendo un cascarón concéntrico en el centro de la Tierra, pues para el que es el ejemplo. Pero sí, sí. Eso, listo. Entonces, bueno. Entonces la idea es, si nosotros nos llevamos de esta clase la idea de que precisamente las equipotenciales de una distribución de cargas no son líneas, sino que son superficies, es como lo más importante, es como lo que espero que ustedes recuerden de esta clase. Cuando miramos las simulaciones, vamos a mirar otra vez la simulación para que terminemos con eso. Esta simulación nos está presentando simplemente una configuración donde tenemos una carga puntual, pero también podríamos tener cargas diferentes. Cargas, por ejemplo, en donde tengamos
un dipolo. Observen que en este caso, por ejemplo, las líneas o las equipotenciales más bien, ya ahora no van a ser en forma de cascarones esféricos, sino que dependerá de la posición. Miren que alrededor de una de las cargas, muy cerca de la carga, es una esferita alargada. A medida que voy variando el potencial va cambiando como una superficie y luego alrededor de la otra carga a medida que voy disminuyendo el potencial. Entonces, potenciales chiquitos alrededor de la carga más negativa, potenciales más grandes alrededor de la carga más positiva. Pues vamos a visualizar este de aquí. A ver qué se me hizo esta. Me perdió. Bueno, vamos a visualizar este más bien. Este que tenemos allí. En esta situación, miren que tenemos también dos cargas puntuales. Miren que las equipotenciales, muy cerca de la carga positiva, son círculos. Muy cerca de la carga negativa, también son círculos. Pero a medida que me voy alejando, esos círculos se empiezan a deformar. Me voy alejando de una carga y de la otra. ¿Hasta llegar a qué punto? Hasta llegar esencialmente a un punto por acá, donde la carga o donde el potencial eléctrico es prácticamente cero. En ese caso, el potencial es como si fuera completamente un plano. Permítanme. A ver, ¿dónde está esta otra? Y ahora para culminar, vamos a poner esto en full screen. Comparto esto. Para culminar, vamos a mirar esto que tenemos allí. Vamos a mirar entonces el potencial de un punto de carga. Y vamos a ponerlo de esta manera. Eso que estamos visualizando allí es el potencial eléctrico. Si yo tuviera una carga en esta posición, este sería el valor del potencial eléctrico. Miren que esta visualización que tenemos desde acá es precisamente una gráfica donde esto se comporta como 1 sobre R. Es decir, en el infinito vale 0 y muy cerca del punto origen vale infinito. Entonces, esta no es una gráfica tridimensional del potencial. Lo que me está representando es la magnitud del potencial en el eje vertical y el plano XY. Entonces, si yo tengo posicionado en el plano XY una carga puntual, así sería el potencial. Eso que estamos viendo como puntitos que salen disparados es la simulación ubicando cargas de prueba. Recuerden que las cargas de prueba son positivas. Entonces, una carga de prueba que se ubique y que aparezca en una región donde el potencial es el debido a una carga positiva, se va a ver repelido por esa carga positiva. Eso es esencialmente lo que tenemos allí. Entonces, miren que esencialmente cualquier carga que yo ubique en las cercanías, cualquier carga de prueba, es decir, una carga positiva, que yo ubique en las cercanías de una carga positiva, va a verse repelido por esa carga. Si cambiamos esto, le ponemos la opción de reversa, entonces ahora lo que tenemos es el potencial eléctrico producido por una carga negativa. ¿Qué pasa con las partículas o con las cargas de prueba que yo ubique
en las cercanías de una carga negativa. Ellas se van a sentir atraídas por la carga negativa. Entonces, esto nos muestra esencialmente lo que estábamos mencionando hace un momento. Dijimos, la naturaleza siempre va a querer minimizar o hacer que la energía potencial sea mínima. Las cargas de prueba van a desplazarse hacia donde están los potenciales más negativos y van a alejarse de los potenciales que están más positivos. Si yo tengo un dipolo, miren en el dipolo esto cómo se comporta. Vamos a poner acá, metemos acá la separación entre las cargas. Observen que las cargas de prueba que se ubican en el campo producido por un dipolo son repelidas por la carga positiva, que sería esta verde que tenemos aquí, y atraídas por la carga negativa. Si miramos los vectores, nos vamos a dar cuenta que precisamente esto tiene una configuración donde alrededor de la carga positiva las líneas apuntan hacia afuera y alrededor de la carga negativa apuntarán hacia adentro. Vamos a mirar, esto que más tiene por aquí. Ahora esto ya es cuantificando la fuerza. Y miremos qué más podemos cambiar aquí. Ahora, esta es la intensidad. Si queremos que haya más o menos vectores. Si queremos modificar o incrementar la altura. Bueno, listo. Esencialmente, esto era lo que quería que viéramos el día de hoy. Ahora, si ustedes observan, miren una cosa interesante. Miren que esencialmente los vectores de campo me están representando, si yo los uno, me están representando las líneas de campo eléctrico. Y con eso terminamos en la clase de hoy, diciendo lo siguiente. Notemos que las líneas de campo eléctrico siempre van a ser perpendiculares a las equipotenciales. No importa el punto donde lo estemos tomando. Esas líneas de campo eléctrico que están representadas por los vectores del campo van a ser perpendiculares a estas líneas que me representan las equipotenciales. Y con eso entonces empezaríamos la siguiente clase.